En la escritura dice la palabra del Señor de la siguiente manera: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a otra ciudad llamada Perge de Panfilia. Pero Juan, dice ahí la Biblia, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén, dice la palabra del Señor. Vemos que Pablo, en el anterior viaje que hizo, fue con Bernabé. Pablo, Bernabé, fueron a predicar la palabra del Señor. No solamente fueron a predicar la palabra del Señor ellos dos solos, sino que se llevaron a Juan como un ayudante. Entonces veíamos en los días anteriores cómo nosotros no podemos hacer la obra de Dios solos, ¿verdad? No podemos hacer, no es que no podamos, no debemos de hacer la obra de Dios solos, porque no somos ruedas sueltas en donde funcionemos sin necesidad de otras personas. Leíamos un versículo puntual y clave para todas aquellas personas que hoy por hoy dicen: yo no necesito de una iglesia para ser cristiano. ¿Cuántos hemos oído ese dicho? ¿Cierto que sí? Todos hemos escuchado ese dicho por allí que está de moda, donde mucha gente no quiere asistir a una iglesia y dicen: es que yo no necesito congregarme, yo creo mucho en Dios, yo no necesito ir a una iglesia, yo creo mucho en Dios. Pero la Biblia nos dice que todos somos miembros de un solo cuerpo y que la cabeza no le puede decir a los pies que no lo necesita, o que los pies no le pueden decir a los ojos o a la nariz o a las orejas que no la necesitan, sino que más bien todos los miembros del cuerpo se necesitan unos a otros, ¿verdad que sí? Así que todas las personas que dicen por allí, hoy por hoy, ese dicho de que no necesito ir a una iglesia, están diciendo una herejía, están contrariando la palabra del Señor, porque la Biblia me dice a mí y nos enseña a nosotros que sí nos necesitamos. ¿Está bien? Sí nos necesitamos. Pues Pablo, Bernabé y Juan estaban predicando la palabra del Señor. Ellos estaban allí hablando como tal de la palabra del Señor. Estaban predicando, estaban evangelizando, estaban compartiendo la palabra del Señor. Iban con Juan, pero Juan, cuando viajaron allí a otra ciudad, dice la palabra del Señor que él volvió a Jerusalén. No toda la vida estaremos en los mismos grupos de trabajo. No toda la vida estaremos en los mismos grupos de trabajo. Son por temporadas, mi hermano. Hoy te tocó servir o te correspondió servir con X compañeros de milicia. Tal vez mañana ya no tengas que servir junto a ellos, sino junto a otros más. Y tenemos que aprender a llevárnosla bien con cada uno de los consiervos del Señor. Somos miembros de un cuerpo en Cristo, pero ese cuerpo en Cristo es universal, mi hermano. En todos los países dice la Escritura que tenemos hermanos y todos tenemos que estar trabajando por una misma misión. Es por eso que hoy usted puede estar trabajando con alguien de aquí de esta congregación, pero tal vez de aquí a unos 2, 3 años más adelante tú puedas estar trabajando con otro grupo de personas, pero la misión no ha cambiado. La misión debe de seguir siendo la misma, ¿verdad? La misión debe de seguir siendo la de salvar a las almas del infierno, ¿verdad? La misión debe de seguir siendo restaurar, bendecir las vidas. Dice la Biblia en Efesios 4:11 que nosotros somos puestos para edificar y perfeccionar el cuerpo de Cristo. Así que toda función y todo trabajo que tú y yo hagamos tiene que ir canalizada hacia la misma meta: edificar a la iglesia, sea en esta ciudad, sea en otra ciudad, sea en este país, sea en otro país. Tenemos una misma misión. Ahí Juan se apartó de ellos. Yo quiero que leamos otros versículos. Quiero que leamos Hechos, capítulo número 15 y verso 38. Hechos 15, 38. No vaya a perder Hechos 13 porque es el pasaje clave de esta enseñanza. Pero quiero que leamos Hechos capítulo 15 y verso número 38. Nos dice la palabra del Señor: pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos. ¿Desde dónde? Desde Panfilia.
y no había ido con ellos ¿a dónde? Ese es el capítulo número ¿qué? ¿Qué capítulo estamos leyendo ahí? Capítulo, no versículo, capítulo número 15. Pero el capítulo que estábamos leyendo ahorita era el 13. Muy bien. Mire cómo el capítulo 13 desencadena un problema más adelante en el capítulo 15. ¿Sí lo están notando? En el capítulo 13, si lo volvemos a leer, por favor, 13:13, dice la Biblia que habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge desde Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Mire, una simple actitud, una simple acción, un simple comportamiento de alguien, ¿verdad? Juan dijo, yo me voy para mi casa, me voy a Jerusalén y no los voy a acompañar, no les voy a apoyar en este viaje misionero que van a continuar haciendo. Pero él ya los había acompañado en cierto parte, en cierto porcentaje del viaje misionero, pero en cierto momento él se apartó de ellos. Ahora en el capítulo 15, volvámoslo por favor a leer, 15:38, vemos que Pablo más adelante dijo, no me parece bien llevar conmigo al que se había apartado. Ya sabemos cuál era el que se había apartado, ¿cierto? Juan, y el que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. ¿Qué le pasó a Pablo? ¿Quién me dice qué le pasó a Pablo entonces? Que quedó con la espinita. El famoso apóstol Pablo, el gran escritor del Nuevo Testamento, ¿verdad? El gran apóstol Pablo, quedó con la espinita. Si eso le pasó al apóstol Pablo, ¿será que no pasa también entre nosotros? Que a veces nos ofendemos con el compañero de milicia. A veces nos ofende. Aquí no estamos hablando de nuevos convertidos, estamos hablando de Pablo y de Juan. Estamos hablando de Bernabé. Estamos hablando ya de gente que, si usted y yo leemos la escritura, se nos dice que ellos se la pasaban ayunando y orando. ¿Sí se acuerda, verdad? Unos versículos más atrás estábamos hablando en otra de las prédicas de estos días que Pablo y Bernabé estaban allí orando y ayunando, y el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Pablo para la obra a la que los he llamado. Y habiendo orado por ellos, les impusieron las manos y los enviaron a ese viaje misionero. O sea que estamos hablando de gente de ayuno y de ¿qué más? De oración. Pero aún la gente de ayuno y de oración no ha salido de este cuerpo humano y carnal. ¿Sí me está entendiendo, verdad? Aún gente de ayuno y de oración todavía tiene expresiones humanas y carnales. Pablo quedó con la espinita y Juan no nos quiso acompañar. Ese Juan sí es bien desagradecido. De pronto, no sé, eso es especulación, ¿no? Pensamientos que se le cruzarían por la mente de Pablo. Ese Juan nos dejó botados. Ese Juan nos dejó solos. Ese Juan no nos quiso seguir acompañando. Y bien duro que sí estaba el trabajo, porque nos tuvimos que enfrentar por allá. ¿Con quién fue que se enfrentó Pablo? Bernabé y a un Juan. Con un mago. Y dice la palabra que era un falso profeta, que era un brujo, y que como brujo y falso profeta tenía engañadas a muchas personas, y tuvieron que enfrentarlo, y tenían que predicarle al procónsul, y ese mago entonces comenzó a querer apartar de la fe al procónsul, y entonces allí fijando en él los ojos, dice la palabra que le dijeron a ese mago, vas a perecer, ¿hasta cuándo vas a trastornar los caminos del Señor? Y bueno, el juicio de Dios cayó sobre ese brujo, ese mago, y quedó ciego. O sea que les estaba tocando una guerra espiritual. Imagínense, usted y yo, enviados a una misión, y tenemos que enfrentarnos contra un brujo, contra un hechicero, y pelear y arrebatar allá la bendición. Y vamos ahora para predicar a otra ciudad, y uno de los compañeros de ministerio se va. Hermano, Pablo queda ofendido. Esa es una buena definición. ¿Cómo queda Pablo, iglesia? Ofendido. Pablo se ofende en su humanidad. Menos mal oraba y menos mal ayunaba, ¿cierto que sí? ¿Qué tal donde no hubiera orado ni hubiera ayunado? Entonces, ¿cómo hubiera quedado? Pero más adelante Juan quiere volver a acompañarlos. Y Pablo dice, no lo quiero llevar. Con ese no quiero ni ir a la esquina. No, con él yo no quiero trabajar. No, tenía un mal concepto. Ya tenía un mal concepto de Juan.
tenían un mal concepto de Juan. Todo porque habían tenido X inconveniente en el ministerio, X inconveniente allí en la labor ministerial. Usted y yo, cuando le servimos al Señor, también vamos a tener inconvenientes con algunas otras personas, con algunos otros consiervos, con gente que también ayuna y ora. Menos mal somos de ayuno y oración, ¿cierto que sí? Y si no, yo no sé, nos agarraríamos literalmente del pelo. Yo no sé en qué terminaría, no sé en qué terminaría. De pronto allá en el mundo evidenciamos ese tipo de conductas. Aquí en Cristo ya como que ya el Espíritu Santo nos controla, nos apacigua, nos da testimonio de que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Pero siguen habiendo problemas, siguen habiendo diferencias, siguen habiendo altercados, siguen habiendo algunos roces, incluso con alguna persona que de pronto alguien le dijo: ven, siéntate no en esta silla, sino siéntate allí más adelante. Ya un roce, de pronto no le entregaron la Santa Cena. Llega una persona que de pronto no le conocían, están pasando los sugieres repartiendo la Santa Cena y no le conocían, no le dieron la Santa Cena, y la persona de una vez se sintió discriminada. ¿Pasa o no pasa? Sí pasa, ha pasado en esa congregación. Personas que llegan ofendidas: pastor, me discriminaron en la iglesia. ¿Por qué? Porque no me pasaron la Santa Cena. Hermano, no lo conocen, apenas usted vino por primera vez, no lo conocen. Pues usted dice que es bautizado, pero como no lo conocen, pues perdone esa falta. Pero hay roces a veces intencionales, involuntarios, ¿cierto que sí? Hay roces que uno no los provoca porque quiere provocarlos. Mire, Juan, lejos de imaginarse que Pablo se iba a ofender, Juan dijo: me voy a Jerusalén. Quizás tenía un compromiso, quizás tenía algo que hacer, quizás había dejado algún asunto pendiente, pero Pablo no lo entendió. Pablo no lo entendió porque Pablo estaba tan metido allí: no, tenemos que este viaje misionero, y está bien, le daba prioridad allí al ministerio, pero no entendió que Juan tenía que irse a Jerusalén, y eso provocó que luego ya no quisiera trabajar. ¿Con quién? Con Juan. Trató de que no quisiera trabajar más allí con Juan. Dice la Biblia, segunda de Timoteo 4:11. No, primero Colosenses capítulo 4:10. Colosenses 4:10. Este no es Juan, el apóstol Juan, el amado, sino es Juan Marcos. Dice la Biblia, Colosenses 4:10. Aristarco, bueno, colocamos el versículo anterior, 4:9. Dice la escritura aquí, dentro de la salutación: con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo harán saber. Ahora sí el versículo 10, dice, no el 10, dice: Aristarco, mi compañero, ¿de quién? De prisiones, os saluda. ¿Y quién más? Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera a vosotros recibirle. Aquí Pablo está encarcelado. Pero aquí ya está hablando nuevamente bien de Marcos. Es decir, Juan Marcos, el que lo había dejado en algún momento, el que después ya Pablo decía: yo con él no quiero ir, no estoy de acuerdo que lo llevemos, no estoy de acuerdo con que nos acompañe, no estoy de acuerdo con que esté con nosotros, más bien que se vaya él por su lado. Aquí ya está hablando bien de él. Dice: si él vaya a donde ustedes, recibirle. Y ahora leamos 2 de Timoteo 4:11. 2 de Timoteo 4:11 nos dice la escritura, allí nos dice que Juan Marcos, dice ahí la palabra del Señor: solo Lucas está conmigo. ¿Quién estaba con Pablo? Solamente Lucas. Un momento de prisión, un momento de estar encarcelado, ¿quién estaba solamente con él? Lucas. Y luego habla de Juan, dice: toma a Juan, o a Marcos, porque es el mismo personaje, Juan Marcos, toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Qué interesante enseñanza, porque Marcos primero salió, bueno, ya sabemos que con Bernabé, ¿cierto?, a predicar la palabra del Señor. No solamente con Bernabé, sino con Juan Marcos. Ya le conté lo que sucedió, ¿verdad?
camino de ese lugar a otro camino, Juan Marcos decidió irse. Y Pablo quedó con la espinita contra ese Juan Marcos. No lo quiero llevar. No quiero que se venga con nosotros. No lo quiero ni ver. No quiero que esté conmigo. Quedó con la espina. Quedó con la espina. Pero tiempo después, mi hermano, el apóstol Pablo comienza a ser procesado. Comienza a ser procesado, comienza a ser tallado, comienza a ser pulido. El apóstol Pablo tuvo que, dice la palabra del Señor, que Dios tenía que mostrarle el precio de seguirlo, el precio de seguir a Cristo. Tiempo más tarde, Pablo ya no está en las mismas condiciones de libertad, sino que ya entra en prisión. Y desde la prisión, Pablo reconoce que Juan es útil para el ministerio. Tremendo, ¿verdad? A veces la prisión nos ayuda a nosotros a entender que el otro sí es valioso. A veces estar en un problema como que nos ayuda a ver a la persona que nos caía mal. Ahora sí como que me está haciendo falta. De pronto en la libertad y en la bendición, cuando estamos bendecidos y cuando estamos, mejor dicho, súper bien, usted me cae mal, no lo quiero ni ver. Pero cuando estamos en la prisión, en la soledad, cuando estamos en el problema, ahí sí, le puede decir al que me caía mal que venga y me acompañe. Le puede decir al que me caía mal que lo extraño, que me es útil para el ministerio. La vida da vueltas, ¿cierto? La vida da muchas vueltas. ¿Usted se imagina que ese episodio le pasara a usted o me pasara a mí? Que la persona que hoy te cae mal, en un momento de dificultad de su vida, usted tenga que coger el celular y escribirle un WhatsApp o llamarlo y decirle: oiga, ¿me puede visitar? Es que estoy necesitando un favor de usted. Más de uno por orgullo diría: no, así me muera, yo no lo voy a llamar a esa persona, sería lo último que haga sobre la tierra. ¿Cómo es que dice un dicho por ahí? Un dicho coloquial: primero muerto que ¿qué? ¿Descolorido? Descolorido, ¿verdad? Primero muerto que descolorido. No hago eso. No hago eso. Tengo una reputación que cuidar. Tengo un orgullo. Bueno, no dicen que tiene orgullo, ¿verdad? Pero más de uno de pronto, como estamos en la época de bendición, no contemplamos esa posibilidad. No contemplamos esa posibilidad. Pero muchos esposos, este es un simple ejemplo, muchos esposos que un día trataron mal a su esposa, la ofendieron, la abandonaron por irse detrás de otra mujer y dicen: yo no necesito de usted, usted es una basura, usted yo no la necesito, etcétera, etcétera, etcétera. Ofensa y ofensa y ofensa. Se van con un amante porque están bien, porque tienen el dinero, porque tienen comodidad, porque tienen cierta accesibilidad a cosas. Pero luego de que se le acaba el dinero, que vienen las pruebas, que vienen las luchas, que viene la enfermedad y esa amante también se va y la persona queda sola, ¿a quién coge el teléfono y a quién cree que va a llamar? A la esposa, ¿cierto? Así sea después de 30 años, así hayan pasado 20 años. Pero esa es una historia que se repite a diario en esta sociedad. Y llaman a la que fue la esposa: mire, es que estoy mal, mire, es que yo cometí un error con usted, mire, estoy enfermo, yo estoy en el hospital, no tengo quien me cuide, ¿será que puede venir? Necesito un acompañante, o etcétera, etcétera. Yo no sé si usted ha visto esa escena en la vida real, pero yo sí la he tenido que ver. Yo sí he tenido que ver esa escena. Personas con las cuales tenemos roces, después de un tiempo que nosotros estemos en un problema, tener que buscarlos. ¿Sabe que el Señor permite eso para enseñarnos a nosotros a ser humildes? Para procesarnos, para pulirnos y tallarnos, porque Él, como buen alfarero, quiere darle forma a nuestra vida. No es que la Biblia dice que al altivo y al orgulloso Dios lo mira como de lejos, pero al humilde Dios lo exalta, lo bendice. Entonces Dios nos da unas lecciones de vida bien bonitas. ¿Qué le pasó al hijo pródigo cuando tenía el dinero? Hermano, ese muchacho no conocía a nadie. El hijo pródigo, cuando estaba bien, se le murió el papá y le murió el hermano. ¿Usted cree que una llamadita le echaba al papá y a la mamá? Bueno, al papá y al hermano, que son los que menciona la Biblia. No,
¿Por qué? Tenía plata, tenía dinero, no necesitaba de papá, no necesitaba del hermano. Pero la historia del hijo pródigo nos cuenta cómo ese muchacho fue y desperdició todo lo que tenía, ¿verdad? Lo desperdició en los placeres del mundo. Fue, gastó, compró, disfrutó, hizo, deshizo con todo ese dinero. Cuando se le acabó el dinero, comenzó a pasar lo que el apóstol Pablo pasó. Tiempo de cárcel, tiempo de tribulación, tiempo de angustia. Y cuando ya no tenía nada, usted conoce muy bien la historia del hijo pródigo. El hijo pródigo, dice la Biblia, que estaba comiendo la comida de los cerdos, porque no tenía nada más que comer. Y comía ahí con los cerdos. Y dice la Biblia que volviendo en sí, él dijo: ¿yo qué estoy haciendo? Aquí comiendo esta comida que se le da a los cerdos. Aún los jornaleros de la casa de mi padre comen mejor que yo. Voy a ir a donde mi padre. ¿De quién se acordó? El papá. Del papá, del que un día despreció, del que un día se olvidó, de que un día, papá, usted ya no existe. Allá tuvo que volver a ir ¿a qué? A buscarlo. Hermano, tengamos humildad. No sea que nos pase eso a usted y a mí, que hoy estemos como el hijo pródigo, con las comodidades, y digámosle a alguien: yo a ti no te necesito. Y que la vida, y más que la vida, Dios nos dé una lección más adelante, en donde tengamos que ir a donde esa persona y a decirle: me equivoqué porque aquí estoy viendo que Pablo está diciendo: llámame a Marcos, tráigame a Juan Marcos, porque él me es que útil. Un día creyó que no era útil, ahora sí creía que era útil. Gloria al Señor por esos procesos de parte de Dios, en donde nos cambia la forma de pensar. Pablo dijo: no estoy de acuerdo con que Marcos o Juan Marcos nos acompañe, porque es que él nos dejó, porque es que él nos dejó botado la obra, él nos dejó tirado, él no sé qué, él no sirve para el ministerio. Ese era el Pablo orgulloso. Esa era la humanidad de Pablo, cuando decía: con él ni a la esquina, con él yo no sirvo, me voy a servirle al Señor, pero por mi cuenta. Pero ya después del proceso: venga, tráigame a Marcos, es que estoy solo, es que esta cárcel está muy dura, aquí solamente el único que me está acompañando es Lucas, tráigame a Marcos, que lo estoy extrañando y ahora sí me es útil para el ministerio. Los procesos del Señor son muy difíciles. Los procesos del Señor son muy fuertes, mi hermano. Por eso Dios nos enseña a nosotros a ser ¿qué? Humildes. ¿Qué le pasó al rey Nabucodonosor? Un día dijo: todo esto lo he logrado por mí, mano, por mi fuerza. ¿Qué hizo Dios? Ningún su fuerza ni que nada. Lo puso a vivir como un habitante de calle, a comer como las bestias del campo, dice la Biblia, con sus uñas largas, su cabello largo, sin bañarse, completo loco, dice la Escritura, como una bestia del campo. Los procesos del Señor son duros. Los procesos del Señor son bien difíciles, mi hermano. Por eso es bueno que nosotros aprendamos por las buenas y no por las malas. Amén. Que aprendamos por las ¿qué, iglesia? Por las buenas, no por las malas, mi hermano, porque aprender por las malas definitivamente no es cosa buena. Volvamos a Hechos capítulo 13, verso número 14, para continuar la historia. Dice la Biblia, Hechos 13, 14: ellos, pasando de Pergue, llegaron a Nagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación del pueblo o para el pueblo, hablad. Se les dio una oportunidad de hablar. Ellos fueron a oír, no fueron de una vez a predicar. Fueron a sentarse allí en la sinagoga. En un día de reposo había un líder dando lectura a la palabra, y luego de dar la lectura a la palabra, pues se tenía como una costumbre en las sinagogas que quien presidía allí la lectura de la palabra y la enseñanza, pues podía, como método de la enseñanza, dar participación a quienes estaban ahí sentados.
Entonces la persona que estaba presidiendo ahí en la enseñanza podía decir, bueno, ¿qué les pareció la lectura de hoy? ¿Alguien quiere aportar algo? ¿Alguien tiene algo que decir? Y demás. Algo así fue lo que sucedió allí con quien estaba presidiendo la palabra del Señor. Y entonces dice el verso número 16, entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas, y los que teméis a Dios, oíd. El Dios, verso 17, el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella, y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Verso 18, verso 19, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Verso 20, después como por 450 años les dio ¿qué? Jueces hasta el profeta Samuel. Luego, verso 21, pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Verso siguiente dice: quitado le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero de la descendencia de y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador de Israel. Se puso a hablarles historia. Israel en Egipto los sacó de allá, conquistaron la tierra prometida, luego vino la época de los jueces, luego vino la época de los reyes, y luego del linaje de los reyes, del rey David, nace Jesús. Verso 24, antes de su venida predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy yo mas el que viene tras mí, uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones, hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Pablo dice: han pasado muchos años, todo el tiempo de la esclavitud en Egipto, luego 40 años en el desierto, luego todo lo que conquistaron la tierra prometida, luego todas las 400 y pico de años de los jueces, luego los reyes. Han pasado muchos años, pero ¿para quién es la palabra de la salvación? Para esta generación, dice el apóstol Pablo, es para ustedes. Ahora, de ahí hasta donde nuestros días, esa palabra sigue siendo para nosotros. Ahí es donde la palabra de Dios nos dice que muchos quisieron ver la promesa cumplida. Mucha gente hubiera querido conocer a Jesús y no pudieron. Usted y yo tenemos el privilegio de conocer a Jesucristo. Mucha gente, dice la Biblia, que vio la promesa de lejos, vieron la promesa de lejos y la creyeron, pero nunca la alcanzaron. Cuando nos habla en Hebreos acerca de los hombres de fe, dice que muchos quisieron ver y conocer ello, conocer y ver lo que tú y yo conocemos y vemos, y ellos murieron sin verlo. Pero esa promesa quedó reservada para ti, para mí. Es decir, que usted y yo somos más bendecidos que toda la gente del Antiguo Testamento, porque muchos de ellos se quedaron solamente viendo la promesa desde lejos. Viene un Salvador, viene alguien, viene un Mesías, pero nunca supieron quién fue. Usted y yo sí sabemos quién es. ¿Quién es nuestro Salvador? Jesucristo, amén. ¿Quién le da la gloria a Cristo? Amén, dele la gloria al Señor. Dice la palabra del Señor. Verso 25. Verso 26. Varones, hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Verso 27. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. La gente leía ¿cuántas veces la palabra de Dios? Todos los días de reposo. Y sin saberlo, crucificaron al Señor Jesús. Sin saberlo, cumplieron la escritura. Y sin hallar en él causa digna de muerte,
pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. ¿Qué está predicando Pablo aquí? Mataron a Cristo, lo sepultaron, ¿verdad que sí? Aparte de que les contó un poco de historia, les comenzó a decir, bueno, ustedes mataron a Cristo, lo sepultaron, dice ahí. Versículo 30, mas Dios le levantó de los muertos. Predicó la muerte de Cristo, la sepultura de Cristo, la resurrección de Cristo. Ese es un mensaje evangelístico. Un mensaje evangelístico tiene que contener eso: la muerte de Cristo, la sepultura de Cristo, la resurrección de Cristo. Ayer lo veíamos en un taller de evangelismo que realizamos. Dice la palabra del Señor, verso 31, y Él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con Él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Jesús no se le apareció a todo el mundo, sino solamente a algunas personas, ¿verdad? Y esas personas a las que Jesús se les apareció adquirieron una responsabilidad, la responsabilidad de ser testigos ante el pueblo. En esta iglesia, ¿a quién se le ha aparecido Jesús? Amén, a todos, ¿verdad? Porque hemos conocido a Jesús, así usted y yo no lo hayamos visto de manera literal o de una manera física, tangible, pero Jesús ha llegado a tu vida. Es decir, que tú tienes también la responsabilidad de ser un testigo de Cristo, de ir y darlo a conocer a otras vidas, de ir y dárselo a conocer a otras personas. Dice aquí la Biblia, verso 32, y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Los salmos, los profetas, todo el Antiguo Testamento hablaron acerca del Señor Jesús. Y aquí el apóstol Pablo dice que todo lo que se habló de Jesús se cumplió. No hubo palabra que no se cumpliese. No faltó ni una tilde ni una coma que no se cumpliese de todo lo que se dijo en la Biblia que Jesús haría. Por eso usted y yo tenemos la gran promesa de parte del Señor, que todo lo que Él ha dicho de nosotros, Él lo cumplirá. Amén. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará, dice la palabra del Señor. Pues Pablo está contando toda esta historia, desde Moisés, desde Faraón y demás, hacer un recuento de que todo lo que se habló de Jesús, Dios lo cumplió. Todas las palabras que se hablaron acerca de Jesucristo, del Mesías que vendría, se cumplieron. La Biblia es verdad. La Biblia es la palabra del Señor. Usted y yo no nos puede quedar duda de eso. Usted y yo no tenemos que estar creyéndole a ninguna especulación, a ninguna situación por allí ajena a la Biblia. No, la palabra del Señor es la única fuente de verdad. Amén. La palabra del Señor es la Biblia misma, la voz de Dios. La palabra profética más segura que tenemos es este libro. A este libro usted y yo tenemos que creerle. Es infalible, no falla, es única, es verdadera, mi hermano, es vida para aquellos que la creen. Dice la Biblia, y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. ¿Lo levantó para qué? Para nunca más volver a haber corrupción. Después de que Jesús fue resucitado, nunca más va a morir, dice la Biblia. De la misma manera es el destino para todo cristiano que cree en Él, que un día resucitaremos para vida eterna y jamás, jamás, jamás volveremos a morir. Esa es la salvación. Esa es la vida eterna, esa es la promesa, que así como Cristo hoy vive por los siglos de los siglos, de la misma manera Dios nos quiere otorgar a ti y a mí esa salvación. Dice el verso 35. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, él durmió, es decir, él murió y fue reunido con sus padres, y él sí vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó
no vio corrupción. ¿Sabe que quién escribió eso de no ver corrupción? David. Pero Pablo dice, el que escribió eso de no ver corrupción, ese sí se murió y ese sí vio corrupción. Pero como David no hablaba de sí mismo, sino que David estaba profetizando acerca de Jesús. De Jesús es quien se dice la Biblia que él jamás vio corrupción. Dice la Biblia, más aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. ¿Sabe de esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia ¿qué? Perdón de pecados? ¿Por medio de quién? De Jesucristo. ¿Por medio de quién evangelizamos? Por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo usted y yo salimos a evangelizar para anunciar perdón de... Ese es evangelismo. El evangelismo habla del perdón de pecados. Dice el verso 39, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Esto es evangelismo. Dice la Biblia, todo aquello que por la ley de Moisés no pudieron haberlos justificado, es decir, la ley de Moisés no sirvió ¿para qué? Para nada. La ley de Moisés no pudo justificar al hombre, no sirvió. Hay muchos defensores hoy de la ley no sirvió. La Biblia misma está diciendo que la ley no sirvió para justificar a nadie, pero que Cristo sí es el que justifica a todos nosotros. Amén. Cristo murió por nosotros, Él es el que nos justifica. La ley no nos justifica, las buenas obras no nos justifican, el guardar el Shabbat no nos justifica, la circuncisión no nos justifica, ninguna de esas obras nos justifica. Hay uno que sí nos justifica, y es ¿quién? Cristo Jesús. Verso 40, mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores y asombrados, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creísteis. Obra que no creeréis, si alguien os la contare. 42 dice, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, de los gentiles, les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Es decir, que este Pablo comenzó a predicar la palabra de Dios, todo este sermón que lo acabamos de leer un poquito de corrido, y la gente quedó con más hambre de Dios. Venga, de hoy en 8, que es el próximo Shabbat, vuelva y venga y cuéntenos todo lo que nos está enseñando. Venga y síganos predicando todo lo que nos estaba predicando en este momento. ¿Podríamos tratar de exitoso a Pablo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí? Sí, hermano, porque mire, fue y predicó, la gente lo quería. Venga, siga, vuelva a venir, queremos seguir escuchándolo. Pero volviendo al inicio de la prédica, hermano, aunque Pablo tenía un ministerio exitoso, todavía seguía siendo un ser humano, ¿verdad? Que no quería andar con Juan, que no quería andar con Marcos. Pablo podía estar dando fruto en el ministerio. Pablo podía predicarse unos sermones tan teológicos como el que acabamos de leer muy rápido. ¿Cuánta gente hay que se predica unos sermones de esa manera, cierto que sí? ¿Cuánta gente hay que habla de la Biblia de una manera bien clara, bien nítida, bien especial, cierto que sí? Pero que en su humanidad todavía tiene cosas por resolver. Todo este capítulo nos está enseñando eso. Este capítulo nos está mostrando un hombre llamado Pablo que se echó un sermón de esos, mejor dicho, habló de historia, habló de justificación, habló todo el plan de redención, predicó a Cristo, un mensaje cristocéntrico, no se salió del tema, evangelizó, ganó almas. Un gran hombre de Dios, ¿verdad que sí? Pero que no se quería hablar con Juan, que no quería ver a Marcos. En esta iglesia pueden haber personas, o podemos haber personas como Pablo, que nos echemos unos sermones estupendos, que hablemos con qué homilética, que hablemos con qué exégesis y demás, como el apóstol Pablo, que se paren y le hablen historia y el griego y el hebreo y la exégesis y esto y aquello, y ¡guau!, se convierte la gente. Pero eso no quiere decir que no tengamos situaciones pendientes por resolver. La teología que Pablo conocía
no le hizo cambiar el corazón a Pablo. ¿Qué fue lo que le hizo cambiar el corazón a Pablo? ¿Qué fue lo que le expliqué hace unos minutos atrás? La cárcel. Ese conocimiento que Pablo tenía. Imagínense Pablo ahí refunfuñando contra Marcos, contra Juan, ese que nos dejó abandonados, nos dejó tirados, pero se paró en la sinagoga a echarse tremendo discurso, a echarse tremenda predicación, que fue la que leímos ahorita, toda esa cantidad de versículos, ¿cierto que sí? Muchos de nosotros podemos ser así como Pablo, hermano, que podamos estar pareciendo los cristianos maravilla, pero no quiere decir que usted y yo no tengamos asuntos pendientes por resolver. Usted y yo todavía no hemos sido glorificados. ¿O hay alguien que ya fue glorificado acá? ¿Hay alguien que ya puede traspasar las paredes como Jesús cuando fue glorificado? Es que Jesús cuando fue glorificado, ¿se acuerda que traspasaba las paredes y todo? Claro, no es que ya no está en un cuerpo humano con materia como la de nosotros, carne y hueso, no. Aunque tiene apariencia de cuerpo como el de nosotros, ya un cuerpo glorificado no está sujeto a la materia del ser humano, ya es algo más semejante a los ángeles. Entonces, como ninguno de nosotros somos glorificados todavía, vamos a ser glorificados más adelante con la ayuda del favor de Dios, ¿verdad que sí? ¿Cuántos queremos ser glorificados? Amén, gloria al Señor. Para eso venimos a la iglesia, para decirle: Señor, aquí estoy, capacítame, límpiame, etcétera, para que un día nos vayamos con Él. Pero como todavía no somos glorificados, no nos confiemos de los dones, no nos confiemos de los ministerios, no nos confiemos de que es que estoy dando fruto, de que es que me estoy ganando a miles de almas, no nos confiemos de que es que, mejor dicho, yo estoy bien. Porque hay gente que, mire, gente que predica excelente como este hombre, pero tenía cosas en su corazón contra su prójimo. Entonces, hermano, cada uno de nosotros debe de ir a la presencia del Señor a decirle: bueno, Señor, de pronto la prédica de hoy tenía que ver con que Pablo tenía algo contra Juan Marcos. De pronto mi tema pendiente por resolver no sea que tenga nada contra nadie, sino más bien alguna otra área de mi vida por tratar. De pronto la mentira, de pronto todavía frecuento el decir mentiras, o de pronto todavía frecuento el caer en algunos pensamientos o tener algunos pensamientos de lujuria, laxivos, pecados sexuales y demás. O de pronto el chisme, o de pronto la murmuración, o de pronto no sé qué otro pecado, mi hermano. Entonces, cada uno de nosotros no se debe de confiar de que porque aunque parecemos excelentes, ya estamos bien. No. ¿Cuándo vamos a ser perfectos del todo? En el cielo. De lo contrario, aquí en la tierra nos toca estar humillándonos delante del Señor cada día, diciéndole: Señor, cámbiame, Señor, muero a mi carne, Señor, perdona mis pecados, Señor, límpiame. Amén. Dice la palabra del Señor, verso 43: y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. ¿Sí ve cómo ya no se menciona a Juan? Ya solamente quedó Pablo y Bernabé. Ya Juan ya se había ido de ahí, había vuelto a Jerusalén. Entonces quedaron ellos solitos. Y ellos perseveren en la gracia de Dios, predicando, pero no aplicando. Porque Pablo tenía ahí, quién sabe qué estará haciendo ese Juan por allá, mientras que nosotros estamos aquí matándonos el lomo. Son especulaciones mías, pero es lo que realmente estaba pasando ahí. Estaban predicando, estaban haciendo la obra del Señor, pero con el corazón con algo pendiente por resolver, ¿sí ve? ¿Cuántas veces usted se vendrá un ayuno acá en la iglesia, habiéndose peleado por allá con su familia en la casa? Y aquí en el ayuno eso levanta las manos, se arrodilla, canta, adora al Señor, y ¡qué cristiano tan excelente! Pero en el corazón hay algo pendiente por resolver, ¿cierto que sí? ¿Cuántas veces nosotros saldremos a evangelizar en las calles y predicamos y Dios nos utiliza, gloria a Dios, que Dios nos utiliza, amén? Pero sabemos que en el corazón tenemos algo pendiente por resolver. Mire, es que aquí estamos viendo al apóstol Pablo diciéndole a todos estos gentiles y más: perseveren en la gracia de Dios, sigan adelante, continúen.
pero su corazón ahí con su espinita contra Juan Marcos. Bueno, gloria al Señor, se estaba dejando usar por el Señor. Entonces le hablaba, ustedes deben de seguir adelante, constantes. Dice ahí la palabra del Señor, verso 44. El siguiente día del reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. ¿Cuántos se juntaron? Toda la ciudad. Hermano, un culto de multitudes. ¿Quién diría? ¡Wow! Tremendo hombre de Dios. Y sí, en efecto, Pablo era tremendo hombre de Dios. Pero no le eximía, como es el centro del tema de esta prédica, que tenía asuntos en su corazón contra otra persona. Cualquier persona en esa condición podría decir, pero es que a mi Dios me usa, yo estoy bien. Yo estoy bien porque vea, hay crecimiento, están llegando, llegó toda la ciudad a escuchar el mensaje. Yo estoy bien. Por allá el que está mal es Juan Marcos, ese fue el que se largó, ese es el que está en pecado. Juan Marcos es el que está en pecado. Juan Marcos es el que, por allá, quién sabe, debe de estar por allá haciendo de las suyas. Yo estoy bien porque toda la ciudad vino a escucharme predicar. ¿Cierto que cualquier persona podría llegar a decir eso? Pero la realidad era que no. La realidad era que él era un predicador de multitudes, pero no era perfecto. Hermanos, los hombres de Dios no son perfectos. Los hombres de Dios también tienen situaciones humanas, tan humanas y tan carnales como el resto de todos nosotros. Como el resto de todos nosotros.